Muy buenas tardes a todos. Nos alegra contar con la presencia de cada uno de ustedes en este espacio virtual que Conintec ha preparado buscando ayudarles a resolver dudas e inquietudes que puedan tener alrededor de la actualización del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público REDTILAB y cómo esta actualización impacta la evaluación y el control del factor de riesgo físico iluminación. Para esto, en la tarde de hoy nos acompaña uno de nuestros expertos. Él es Juan Sebastián Ruiz Posada, analista de innovación en Conintec. Él es ingeniero en higiene y seguridad ocupacional, especialista en higiene ocupacional y ambiental. El ingeniero Juan Sebastián cuenta con una amplia experiencia en el diseño, planeación y ejecución de proyectos para la gestión integral de los riesgos higiénicos en compañía de diferentes sectores en Colombia. Las preguntas estarán abiertas durante toda la sesión y las pueden realizar las personas que tengan dudas o aportes que realizar, los pueden hacer a través de la opción de preguntas y respuestas que van a encontrar en el menú superior de la reunión de esta sesión. También los invitamos para que al finalizar la charla diligencien la encuesta de satisfacción del evento que encontrarán el enlace en el chat de la reunión. Le damos inicios entonces a esta jornada sobre el RETILAB 2024 y le damos paso al ingeniero Juan Sebastián Ruiz para que comience. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Dando inicio a este excelente espacio, entonces vamos a iniciar con un contexto general sobre la nueva normativa, ¿sí? En primera instancia, esta normativa a todos nosotros, a todas las empresas, ¿cierto? Nos establece requisitos asociados a los niveles de iluminancia, también conocidos como niveles de iluminación, los cuales se deben considerar y tener en cuenta dentro de los diferentes diseños y sistemas de iluminación para espacios interiores y alumbrado público. En este caso, como nuestro enfoque es ocupacional, vamos a ver todas las perspectivas y todo lo que nos va a decir esta RETILAB, especialmente para espacios interiores. Y así nosotros dentro de las empresas, dentro de nuestra gestión en seguridad y salud en el trabajo, poder proporcionar a todos nuestros colaboradores una seguridad visual de ellos, satisfaciendo las necesidades y el rendimiento y el confort visual. La RETILAB 2024 también nos dice a todos nosotros que hay organismos evaluadores de conformidad, ¿sí? Dentro de esos organismos evaluadores de conformidad, nos dice que dentro de las disposiciones transitorias, en el parágrafo 1, que tenemos 15 meses para ajustar nuestras valoraciones y nuestros criterios de valoración de acuerdo a lo dispuesto en la resolución 40150, que es la que nos modifica la RETILAB como tal, dándonos un tiempo de 15 meses para realizar esta disposición transitoria a partir de su fecha de publicación. Esta resolución es publicada el 3 de mayo de 2024. Entonces, teniendo en cuenta esta fecha de publicación, a partir de ese momento, las empresas y los evaluadores de conformidad tendrán 15 meses para hacer este cambio normativo e empezar a implementar la valoración de conformidad dentro de los espacios interiores para nuestras empresas, dando así un plazo máximo hasta el 3 de agosto de 2025. Por lo cual debemos tener en cuenta que para agosto de este año, del presente año, vamos a tener un cambio normativo que se deberá implementar, ¿cierto? De acuerdo a las disposiciones transitorias. También nos dice la norma que el organismo evaluador, ¿sí? O de conformidad, que no haya actualizado su alcance, ¿sí? No haya actualizado su certificación de conformidad, no podrá expedir nuevos certificados o nuevos dictámenes de inspección. Entonces, eso es súper importante que los tengamos en cuenta, que tenemos un plazo máximo. Y también nos dice que para las empresas
especialmente para las empresas, las administradoras de riesgos laborales, las ARLs, entrarán a exigirle a cada una de las entidades la adecuación de esas instalaciones, cumpliendo con qué, con lo dispuesto en la nueva resolución. Y en este caso, o en cualquiera de los casos, mantener esos valores de iluminancia de acuerdo a lo establecido en la nueva normativa. Tener en cuenta todo esto, básicamente tenemos unos objetivos principales y es nosotros queremos presentarles a ustedes los cambios y modificaciones en el nuevo reglamento, ¿cierto? Los principales cambios normativos y así de esta manera poder destacar el impacto que tienen esos cambios normativos en la nueva valoración, evaluación y los controles específicos en el factor de riesgo de iluminación en los diferentes entornos laborales. Teniendo en cuenta todo lo anterior, poder así nosotros garantizar el bienestar de todos los trabajadores o todos los colaboradores que están dentro de las instalaciones de la empresa y evaluar esa conformidad y ese bienestar de los trabajadores, ese bienestar y ese confort visual de los trabajadores desde una perspectiva en higiene ocupacional. Y así nosotros poder garantizar ese cumplimiento normativo asociado a nuestro seguimiento en los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. También debemos comprender las nuevas exigencias, ¿sí? Vamos a comprender las nuevas exigencias normativas para la evaluación y control de ese riesgo de iluminación, la importancia de poder nosotros conocer esos cambios normativos y garantizar que en todos los entornos laborales o todos los espacios interiores de nuestras empresas podamos cumplir con los estándares que hoy nos trae la normativa, los estándares que empiezan a regir de manera obligatoria a partir de agosto de 2025, actualizar los conocimientos y fortalecimiento de la gestión dentro del factor de riesgo en la práctica profesional, ¿sí? Poder así asociar cada uno de esos componentes y que nos sirva a nosotros para llevar una mejor gestión, una buena administración de este factor de riesgo. Dentro de los principales cambios normativos, nosotros en la nueva resolución vamos a identificar aspectos muy generales, ¿cierto? Lo primero que se debe tener en cuenta dentro de los cambios normativos es la cantidad de los puntos a evaluar. Siempre hemos hablado nosotros de tareas visuales dentro de la valoración del riesgo de iluminación, donde nosotros identificamos cada una de las tareas visuales independientemente de la actividad económica que se desarrollara dentro de las instalaciones de cada una de las empresas que nosotros visitamos. Por lo cual nosotros anteriormente hacíamos toma de un punto, un nivel de iluminación de manera central donde se enfocaban la actividad visual. Hoy la norma nos dice que debemos de tomar 5 puntos para poder determinar un nivel promedio. También nos habla de la determinación del área circundante, básicamente conociendo esta área circundante como el área que rodea el espacio de trabajo donde se enfoca la tarea visual, ¿sí? También tenemos que un cambio muy importante que tiene esta resolución es que los niveles de iluminancia recomendados, es decir, los niveles de iluminación, en la resolución, la última resolución del 2010, nos cuenta que la tabla para la valoración del riesgo tiene 3 rangos, un valor mínimo, un valor medio y un valor máximo. Esto, digamos que esta interpretación de la valoración del riesgo desaparece y hoy por hoy la normativa nos dice en la nueva resolución que vamos a basar esos niveles de iluminancia o ese nivel de iluminación en espacios interiores en un único valor central, teniendo en cuenta que debemos cumplir, ¿cierto? O que la norma nos va a llevar a ese cumplimiento dentro de nuestros espacios de trabajo, de acuerdo nuevamente a la tarea visual que se desarrolle en cada uno de los puestos de trabajo evaluados. Hay que tener en cuenta que las tareas visuales pueden variar de acuerdo a los puestos de trabajo que se estén evaluando.
Otro de los cambios normativos que tenemos es que se incluye eh, el cambio de la variable del factor de mantenimiento, donde este factor de mantenimiento es el que nos va a decir el coeficiente de la iluminancia producida, es decir, de los niveles de iluminación que se producen por las instalaciones de iluminación, es decir, de los sistemas de iluminación tras un periodo de vida útil, ¿sí? Después de pasado o terminado el periodo de vida útil. Entonces, nos va a decir este factor de mantenimiento cuánta iluminancia, ¿sí? Producida por este sistemas de iluminación tenemos de acuerdo a la pérdida de la vida útil de nuestros sistemas de luminaria. Dentro de ese factor de mantenimiento vamos a encontrar cuatro variables, ¿sí? Esas cuatro variables nos hablan del factor de mantenimiento de la luminaria, nos hablan del factor de mantenimiento de la superficie, nos habla del factor de mantenimiento del flujo luminoso y también nos dice el factor de supervivencia. ¿Qué explica cada uno de ellos? ¿Sí? El primero que podemos identificar dentro de esta nueva fórmula que nos da la normativa, identificamos el factor de mantenimiento de la luminaria. Perdón, vamos a identificar el factor de mantenimiento del flujo luminoso. Sí, vamos a identificar el factor de mantenimiento del flujo luminoso, donde ese factor de mantenimiento del flujo luminoso es usado, ¿cierto? Ese factor es usado en el cálculo de la luminancia e iluminancia después de un periodo determinado, en ciertas circunstancias establecidas. Y se debe tener en cuenta que ese factor de mantenimiento del flujo luminoso, las características de cada uno de los sistemas de iluminación, como la hermeticidad de la luminaria y la depreciación del flujo luminoso. La segunda variable que nosotros vamos a encontrar, Fs, es el factor de supervivencia. Ese factor de supervivencia es el que nos expresa a nosotros la probabilidad de que la fuente luminosa y o luminaria, ¿sí?, continúen funcionando en un momento dado. Es decir, hasta que se termine la vida útil de esa luminaria. Y la clasificación de la contaminación en sitio y el periodo de operación de la luminaria, ¿sí? La tercera variable que aparece es FLM, donde este FLM, ¿sí?, va a ser el factor de mantenimiento de la luminaria, ¿sí? Entonces es el que nos va a expresar la salida relativa de la luminaria, es decir, la cantidad de luz que está emitiendo el sistema de iluminación, en este caso la luminaria, teniendo en cuenta la suciedad que se deposita sobre las fuentes luminosas, es decir, sobre los bombillos, sobre las lámparas. Entonces, por eso es tan importante realizar una limpieza periódica de los sistemas de iluminación para poder generarle mayor vida útil a los sistemas de iluminación y garantizar de una manera adecuada que el flujo luminoso que incide sobre nuestra área de trabajo cumpla de acuerdo a los estándares de la nueva resolución, teniendo en cuenta la valoración de las tareas visuales. Y por último aparece FSM, que ese sería el factor de mantenimiento de la superficie. Hay que tener en cuenta que este factor de mantenimiento de la superficie es una relación, ¿sí?, entre la cantidad de flujo luminoso que se refleja en las superficies, es decir, en el entorno, en la habitación donde están ubicados los puestos de trabajo, con respecto a la suciedad de las superficies. Entonces aquí, eso es un factor importante que anteriormente no se estaba teniendo en cuenta, y era esa limpieza de las superficies de trabajo, que pueden generar esa reflectancia, pueden reflejar la luz o ese flujo luminoso sobre los puestos de trabajo. Entonces, ahí viene la importancia de la limpieza de los pisos, de las paredes, de los techos, y poder garantizar que el flujo luminoso que se está reflectando sobre o que tiene incidencia sobre el puesto de trabajo va a cumplir o va a generar mayor vida útil porque tengo
las superficies de una manera óptima y adecuada. Es muy importante que la norma, tener en cuenta que la norma como tal, la resolución 40.150/2024, a la que hoy estamos haciendo referencia, no nos da un mayor contexto o mayor información de acuerdo a este factor de mantenimiento y simplemente nos remite a investigar en la CIE 97, ¿sí? Donde nos va a decir dónde podemos encontrar ese factor de mantenimiento, cómo le podemos encontrar y nos especifica los cálculos dentro de la norma CIE 22012, específicamente en el anexo A. Entonces, todo nos lo va a remitir a esas normas internacionales que hoy por hoy está adoptando Colombia para poder llevar a cabo este factor de mantenimiento. Otro de los cambios normativos, digamos que aparece un criterio de uniformidad. El concepto como tal ya existía desde la Retilab 2010. El concepto de uniformidad es el que nos dice la relación entre la iluminancia del área circundante con respecto a la iluminancia que llega a nuestra área de la tarea visual. Pero hoy aparece un criterio, ¿cierto? En esta nueva resolución aparece un criterio y nos dice que esa uniformidad en el área circundante inmediata, es decir, el área que está alrededor de nuestro enfoque o de nuestra tarea visual, debe ser mayor o igual a 0.4. Esto viene siendo una unidad adimensional y únicamente nos trae un valor. Por lo general, todos los valores van a variar de acuerdo a la actividad visual que se desarrolle o que se esté ejecutando en los diferentes puestos de trabajo. Entonces, eso es súper importante. Tenemos un primer criterio que la norma dice, si la uniformidad está en 0.4, vas a estar bien con respecto a la uniformidad. Pero nos trae un criterio general. Ese es el criterio general. Sin embargo, hay un criterio específico para cada una de las tareas visuales. Entonces, ese criterio específico es como el ideal, la uniformidad ideal a la que debemos llegar o que le debemos generar a nuestros espacios de trabajo para poder estar de acuerdo o cumpliendo los requisitos establecidos en la nueva normativa. Esto específicamente para el área circundante inmediata. También aparece otro criterio de uniformidad y es donde van a aparecer otros conceptos que los vamos a ver un poquito más adelante, que es un área de fondo eh, donde vamos a tener en cuenta que la uniformidad en esa área de fondo va a ser o debe ser mayor o igual a 0.1. Entonces es muy importante tener en cuenta ese nuevo criterio. Continúa el concepto de UGR, ¿cierto? Es crucial para la evaluación y la determinación de deslumbramientos en los puestos de trabajo. Entonces nos dice que esos deslumbramientos son la sensación producida por luminancias dentro del campo visual, ¿cierto? Básicamente, ¿qué es un deslumbramiento? El deslumbramiento es cuando hay una luz, ¿cierto? O se emite mucha luz suficiente sobre el campo visual y va a afectar o va a generar molestia, incomodidad, pérdida del rendimiento visual o pérdida de la capacidad visual momentánea, ¿cierto? O va a generar una molestia continua. Como un ejemplo claro de cómo podemos identificar este deslumbramiento, el deslumbramiento se puede generar de dos maneras, tanto por exceso también, como por deficiencia de iluminación. Y un ejemplo muy claro de la eficiencia de iluminación, posiblemente todos lo hemos vivido, y es que estamos en nuestro cuarto en la noche, tenemos la luz encendida y cuando se apaga la luz, perdemos momentáneamente la capacidad visual. Es decir, no sabemos o perdemos el sentido de ubicación y nos toca esperar unos segundos hasta que los ojos de nosotros se acostumbren, ¿cierto? A ese nuevo nivel de iluminancia y poder identificar los objetos o las cositas que hay alrededor. Eso es una pérdida de la capacidad visual. Y de esta misma manera sucede por el exceso de luz. Cuando hay exceso de iluminación o exceso de iluminancia, genera un deslumbramiento.
Algo muy claro, cuando vamos en carretera, dentro de un vehículo, y hay dos vehículos que se cruzan, ¿cierto? En sentido contrario, y con las luces del vehículo que viene alcanza a deslumbrar la visión del conductor o de la persona que lo esté acompañando, ¿sí? Entonces, tenemos una pérdida momentánea del nivel de iluminación, en este caso por exceso. ¿Por qué? Porque supera la iluminancia a la cual nuestros ojos se encuentran adaptados. Entonces es muy importante tener ese concepto. ¿Qué va a pasar cuando tenemos deslumbramiento? Podemos tener, como les decía, inconformidad, pérdida del rendimiento visual o la visibilidad. eh, Podemos cometer errores, generar accidentes y puede generar fatiga visual. Eso es muy importante. Dentro de los nuevos conceptos que les decía, aparece nuevamente el área de tarea visual, ¿cierto? Que lo vamos a identificar como un solo punto de medición, el área de tarea visual, que ya lo vamos a ver. Aparece un concepto de área circundante, que es el área que está alrededor de los puestos de trabajo. El área de fondo, aparece el criterio de uniformidad. Recordemos que este concepto ya existía, o sea, ya este concepto venía, pero aparece el criterio, que es la valoración donde debe decir que debe ser mayor o igual a 0,4 en un contexto general. Aparece un cálculo de iluminancia promedio, donde vamos a tener que calcular o promediar el nivel de iluminancia, no con un punto, ¿sí? Sino con respecto a 5 puntos, que eso es muy importante, es uno de los principales cambios que se deben tener en cuenta para poder llevar a cabo el monitoreo y la valoración del riesgo. El coeficiente de mantenimiento que lo vimos anteriormente, que incluye esas variables, y es importante tener en cuenta que ese factor de mantenimiento en nuestras empresas, si nosotros tenemos una empresa que nos va a ejecutar ese sistema, ese diseño del sistema de iluminación, las empresas, la norma nos lo dice, están en la obligación de entregarnos a nosotros el resultado de todo ese esquema y de todo ese diseño. Pero adicionalmente, dentro de todo ese esquema y todo ese programa que ellos nos van a entregar, debe de estar el coeficiente de mantenimiento. O sea, la norma les exige a las empresas que diseñan sistemas de iluminación que nos entreguen ese coeficiente de mantenimiento. Y aparece otro concepto que es la malla de medición, que es donde nosotros vamos a determinar los niveles de iluminación en un área general y debemos de tener en cuenta cuántos puntos se van a evaluar dentro de esa área general, ¿cierto? Distribuyendo estos puntos en unas cuadrículas conocidas como malla de medición. Dentro de las diferentes estrategias de muestreo, entonces vamos a encontrar en un contexto muy general, ¿cierto? La norma nos va a decir a nosotros, vean, lo primero que debemos de tener en cuenta es que nosotros vamos a evaluar tareas visuales. Y dentro de esas tareas visuales hay unas áreas de trabajo donde se enfocan las tareas visuales, hay un área circundante, hay un área de fondo y un área de borde. ¿Cómo se identifican cada una de esas áreas? Nos dice la norma que el área de la tarea visual, vamos a ver este esquema que nos muestra la norma. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que donde está ubicada el área de la tarea visual y el área circundante es en un plano superior, ¿cierto? Que nos está simulando una mesa de trabajo, ¿sí? Básicamente. Donde vamos a identificar nosotros que la tarea visual la vamos a identificar como un punto central, ¿cierto? Es decir, donde vamos a enfocar nuestro campo visual o nuestra tarea visual. Sí, sea el computador, sea un panel de control, sea un tablero, sí, sea una estantería, etcétera, etcétera, de acuerdo a las actividades visuales que se estén ejecutando. Y vamos a identificar que el área circundante es esta azulita que les estoy mostrando, va a rodear el área de la tarea visual. Pero es muy importante porque nos dice que el área circundante inmediata tiene un ancho de al menos 0,5 metros. Entonces, ahí empezamos. Tarea visual, donde enfocamos, ¿cierto? Como todo nuestro esfuerzo visual, área de la tarea visual.
A partir de ese espacio, de esa distancia, empezamos a contar el área circundante inmediata con un ancho de 0,5 metros. Y después aparece a nivel del suelo, resaltado en amarillo, nos dice el área de fondo, ¿cierto? ¿Hasta dónde llega el área de fondo o cómo se determina el área de fondo? El área es muy claro, la norma nos va a decir que entre la pared, entre cada una de las paredes del área que estamos evaluando, vamos a obtener el área de borde. Y nos dice que esa área de borde igual al área circundante inmediata tiene un ancho de 0,5 metros. Es decir, desde la pared hacia el interior del espacio evaluado. Entonces, aquí tenemos los primeros 0,5 metros y a partir de esos 0,5 metros inicia el área de fondo. ¿Y esa área de fondo hasta dónde llega? Hasta que me alcanza los 0,5 metros del área circundante inmediata. ¿Sí? Muchachos, tener en cuenta que todas las preguntas las vamos a ir diligenciando en el módulo de preguntas y respuestas y estas serán respondidas al final. ¿Listo? Al final de la socialización responderemos todas sus inquietudes. Entonces, continuando acá, vamos a tener en cuenta este esquema. Y lo que nos está diciendo esto es que la uniformidad de la iluminación, lo que llamamos iluminancia, en lo azul y lo rojo, es lo que llamamos área circundante y área de la tarea visual, esa uniformidad debe ser mayor o igual a 0,4. Y la iluminancia o niveles de iluminación que están en el área de borde y el área de fondo, es decir, la verdecita y la amarilla, deben ser mayor o igual a 0,10. ¿Con respecto a qué? Al área de la tarea visual. ¿Listo? Es muy importante tener eso en cuenta. También nos da unos criterios y nos dice, venga, si usted no tiene identificado la altura de su plano de trabajo, entonces para pasillos, escaleras, áreas de circulación, usted va a tomar los niveles de iluminancia a nivel del piso, ¿sí? A nivel del suelo. Si usted identifica que el trabajador está sentado, usted va a tomar esos valores de iluminancia a partir de 0,75 metros. ¿Qué debemos tener en cuenta en estos 0 metros, 0,75 metros de cuando está sentado y cuando está de pie a 0,85 metros? El área de la tarea visual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos dice que en pasillos, escaleras y áreas de tránsito lo vamos a tomar a nivel del suelo, es decir, a 0 metros? Porque lo que está buscando la norma es que nosotros podamos ver por dónde caminamos. Sí, básicamente es eso, a nivel del suelo. Para trabajadores sentados, 0,75 metros. Para trabajadores de pie, 0,85 metros. Vale aclarar nuevamente que estos valores son generales siempre y cuando no se tenga establecido o no se identifique la altura del plano de trabajo, ¿sí? O la altura donde se desarrolla la tarea visual. Eso es un contexto general dentro de la estrategia de monitoreo. Aparece como tal la malla de puntos que yo les mencionaba anteriormente y nos dice que esta malla de puntos es para poder distribuir la cantidad de puntos que yo necesito dentro del área de trabajo que estoy evaluando. Entonces, ¿qué nos dice la nota? Que independientemente de la figura geométrica o de la forma que tenga el espacio de trabajo, las oficinas, la bodega, el patio, el parqueadero, el área de producción, independientemente del área, esa área la vamos a poner dentro de un rectángulo, ¿sí? Y vamos a determinar que la parte más larga de ese rectángulo la vamos a llamar D. Y el ancho lo vamos a llamar C. Entonces, eso es muy importante. Y de esta manera vamos a distribuir los puntos. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir los puntos de medición o qué debemos de tener en cuenta? Y cómo sabemos cuántos puntos de medición necesitamos. Entonces,
aparecen dos formulitas en la normativa, ¿cierto? La primera donde nos dice cómo determinar el número de puntos dentro de la malla de medición. Y la segunda es P, donde nos dice que va a ser el tamaño máximo de cada una de estas celdas, ¿sí? De cada una de las celdas que aparece dentro de la malla de medición. Y que P debe ser menor o igual a 10 metros. Entonces, es muy importante. Entonces, hay que tener en cuenta que necesitamos, para poder determinar el número de puntos, necesitamos dos variables. La primera es P, donde hablamos del tamaño máximo de la celda en la malla de medición, o sea, el tamaño máximo que debe tener cada una de estas cuadrículas que les estoy mostrando en esta imagen, ¿sí? Y D va a ser la dimensión más larga, lo veíamos acá anteriormente, donde yo les decía, el área más larga la vamos a conocer como D. Es importante que esa D va a tener por allá, va a tener un asterisco, ¿cierto? Va a tener una notica que nos deja la nota. Y nos va a decir que D, esa red, que D va a ser el lado más largo, siempre y cuando la relación entre el lado más corto, es decir, entre C y D, ¿cierto? Que la relación de D con C sea inferior a 2, ¿sí? Pero si es igual o mayor a 2, entonces D deja de ser D y se convierte en C dentro de esta formulita, ¿sí? Entonces es muy importante tener eso en cuenta, que debemos tener en cuenta que esa relación debe ser menor a 2 para poder que el lado más largo continúe siendo el lado más largo. Sí, es un poquito confuso, pero es la relación que se debe tener en cuenta, o es un punto muy esencial, porque primero debemos de tener esa relación de D sobre C y que esto nos dé menor a 2 para que el lado más largo lo podamos incluir dentro de esta formulación. Entonces, para hacer un poquito más fácil el entendimiento de esta estrategia de muestreo, ¿sí? Entonces, les voy a rayar un poquito y vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Donde vamos a decir que el lado más largo, que es de este, va a ser igual a 6 metros, ¿sí? Y vamos a decir que C, el lado más corto, es decir, el ancho, va a medir 4 metros. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es la relación de D sobre C. Entonces, cuando tenemos la relación de D sobre C, es decir, vamos a hacerla por aquí, ponemos 6 sobre 4, esto nos va a dar un valor de 1,5. Identificamos que este valor es menor que 2. Entonces, se está cumpliendo esta condición. Es muy importante. Cuando ya identificamos que este valor es menor a 2, entonces podemos decir que D va a ser igual a 6. ¿Listo? Muy importante. Entonces, dentro de esta formulita, vamos a reemplazar la D. Vamos a decir que D es 6. Entonces, P es igual a 0,2 por 5 en potencia del logaritmo 10 de 6, que sería D. Este valorcito, después de ejecutar esta formulita, esa P nos va a dar un valor de 0,7. 0,7 metros, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? P es el valor máximo o el tamaño máximo de la celda de la malla de medición. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Un momentico, es que este valor es de 0,7. 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 Eso es lo que nos va a decir. Ese es el tamaño máximo de la celda de medición. Una vez tenemos este valorcito de D y P,
lo vamos a meter estos dos valorcitos, el de D y P, estos dos, y los vamos a meter en esta formulita. ¿Listo? ¿Para qué? Para determinar el número de puntos que debe de tener nuestra malla de medición. Entonces, cuando hacemos esta relación de D sobre P, básicamente lo que hacemos es que es 6, que es D, sobre 0,7. Y vamos a tener un número de puntos de 8,6, ¿cierto? 8,6. Entonces, venga, ¿cómo así 8,6? ¿Qué nos dice la norma? Entonces, la norma nos dice que para poder determinar el número de puntos dentro de la malla de medición, se debe tomar o tener en cuenta el número entero más cercano a esa relación. Entonces, 8,6, el número entero más cercano, siendo 9. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tener 9 puntos dentro de la malla de medición. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir esos 9 puntos? La idea es que usted distribuya esos 9 puntos dentro de toda la malla. Entonces, la idea es que en esta malla nosotros podamos sacar 9 puntos. Entonces, un ejemplo acá. Ay, un poquito torcido. Sí. Ahí tenemos los 9 puntos. 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta llegar al 9. Ahí tenemos los 9 puntos dentro de la malla de medición. Entonces, ahí tenemos que para un área de 6 metros de largo por 4 metros de ancho, vamos a tener que medir 9 puntos. ¿Sí? Esa distribución, yo escojo hacerla. Y yo le digo, esa distribución la voy a hacer una distribución 3x3. 3 en el ancho, 3 en el largo. Pero por acá aparecen varias formulitas. ¿Sí? Esas formulitas nos van a decir la distancia entre punto y punto. Y a partir de qué distancia con respecto a la pared voy a tomar el primer punto. En el ancho, pero también aparece en el largo. ¿Sí? Aquí las tenemos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a decir que en el ancho, o sea, en este C, aquí, lo primero que debemos de tener en cuenta es que C sobre 2Y. Ese valor que nos está diciendo C, ¿cuánto es? 4 sobre 2 por Y. ¿Y qué es Y? Aquí nos dice. Es el número de puntos sobre el lado más corto. ¿Cuántos puntos escogimos? Acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3. Escogimos 3 puntos en el lado más corto. Entonces, 2 por 3. ¿Cierto? Entonces, esto nos va a decir que todo esta 4 dividido 2 por 3, es decir, que nos va a dar una relación de 0,6 metros. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que desde la pared hasta el primer punto de medición debemos de tener ¿cuánto? 0,6 metros. ¿Listo? Es muy importante. Y va a decir, entre punto y punto, la distancia entre este punto 1 y este punto 2, ¿cuánto debe ser? Entonces nos dice que es C sobre Y. Entonces ese C sobre Y va a ser igual a 4 sobre Y. ¿Cuánto es Y? 3. Recuerden que es el número de puntos en el lado más corto. Entonces esto va a ser igual a 1,3 metros. Entonces, la distancia entre este punto y este punto es de 1,3. Entre este punto y este punto es de 1,3. Entre este y este va a ser de 1,3. Porque recuerden que tenemos 3 valores centrales. Esto en el ancho. Y lo mismo vamos a hacer en el largo.
¿sí? Donde nos dice esta primera, que a partir de qué distancia con respecto a la pared lo vamos a tomar. Entonces nos dice que D sobre 2X. Entonces tenemos que D es 6 sobre 2 por X. ¿Qué es X? El número de puntos sobre el lado más largo. Aquí lo tenemos, ¿sí? Y nos dice que es 3, ¿cierto? Entonces esta relación nos va a dar un valor de 1 metro, ¿sí? Y tenemos entonces, que de la pared al primer punto de medición, 1 metro. Y este punto a este segundo punto que está aquí, y de este punto a este noveno punto que tenemos aquí, igual tercer punto que tenemos, en el largo va a ser a d sobre x. ¿Y d sobre x qué es? Es 6 sobre 3. Y eso es igual a 2 metros. ¿Sí? 2 metros. Entonces, entre este punto y este punto, aquí hay 2 metros. Y de este punto a este punto tenemos 2 metros. Y así nosotros poder valorar los niveles de iluminancia que hay en cada uno de los puntos de la malla de medición. Y poder, entonces, ¿qué nos dice la norma? Venga, pues es que yo mido una iluminancia y ya no. Recuerde que yo debo de medir el área de la tarea visual, el área circundante, hacer la relación para poder determinar la uniformidad, ¿sí? Y esa uniformidad debe dar mayor o igual a 0,4. Listo. También, ¿qué nos dice la norma? Entonces, venga, entonces puede salir una pregunta. Entonces, ¿cuándo determino el área de fondo o el área de borde dentro del área de medición? Entonces, la norma nos dice, si no se identifica dónde dentro de todas las cuadrículas, dentro de toda esa malla de puntos, donde se desarrolla la tarea visual, si no lo tenemos identificado, todos los puntos, es decir, los 9 puntos, van a ser considerados como áreas de la tarea visual, porque no sabemos dónde ejecuta la tarea visual. Entonces, no va a existir el área de borde, ¿sí? Porque no tenemos identificada con claridad el área de la tarea visual. Entonces, todas se convierten en áreas de tarea visual y no existe el área de borde. Pero resulta que tenemos, sí, bueno, es que yo por aquí identifiqué un puesto de trabajo. Y en este puesto de trabajo es donde yo desarrollo la tarea visual. Entonces, a partir de este punto, que es donde yo desarrollo la tarea visual, voy a determinar el área circundante, el área de fondo y el área de borde. Listo. Entonces, eso es muy claro, no lo dice la norma. Entonces, es un poco confuso, pero realmente no es tan difícil, ¿sí? Es importante tener en cuenta todos esos diferentes aspectos que nos trae la norma, esa formulita de la cantidad de puntos, el tamaño de la malla de medición, de la celda, de cada una de las celdas, y poder saber si la relación de D sobre P es menor que 2. Porque, ¿qué pasa si esto no es menor que 2? Si esta relación es menor que 2, si esto no se cumple, entonces D, este valorcito de D, ya no sería esta D, sino que sería C. Listo. Es súper importante que tengan en cuenta ese aspecto. Ese es uno de las metodologías que nos habla la norma. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Para determinar la superficie y los diferentes puntos de medición en áreas generales de trabajo, ¿sí? Y aparece una segunda metodología de valoración, ¿cierto? Donde nosotros debemos garantizar los niveles de iluminancia dispuestos en la normativa, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la norma? Que los niveles de iluminancia no deben estar por debajo de los establecidos en la norma. O sea, si estamos por encima, no nos dice nada. O sea, nos deja ese concepto como al aire un poquito. Pero si estamos por debajo, dice, no, no puede. O sea, no deben estar por debajo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Aquí vamos a tener en cuenta 5 puntos. Dentro de esos 5 puntos,
de los que nos está hablando la norma, 5 puntos, vamos a tomar un punto de manera central. ¿Dónde? En el área donde se desarrolla la tarea visual. ¿Y cómo lo tenemos identificada esa área de la tarea visual? De un colorcito rojo, ¿cierto? Entonces sería un punto central en el área de la tarea visual. Entonces, podemos decir que aquí, en la imagencita, vamos a decir que es nuestro punto central en el área de la tarea visual. ¿Sí? Y nos dice que vamos a tomar 4 puntos o 4 monitoreos de manera equidistante en la periferia del área circundante inmediata. Entonces vamos a tomar 4 puntos ahí. El área circundante la identificamos como esta área azul. ¿Sí? Entonces vamos a tomar 4 puntos. Un punto por acá, un punto por acá. Puede ser un punto más adelantico en la parte de adelante y otro punto en la parte de atrás. ¿Sí? Recordemos que, me voy a volver un poquito. Ay, perdón. Recordemos que el área circundante inmediata, ¿sí? Es alrededor. Entonces nosotros podemos tomar esos 4 puntos, puede ser uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí, ¿sí? Esa es una manera, de manera equidistante, pero también podemos tomar uno en esta esquina, uno en esta esquina, uno en esta esquina y otro en esta esquina. Listo. Una pregunta muy común, venga, pero es que si yo tengo mi puesto de trabajo ubicado al lado de una pared, listo. Entonces, aquí está la pared, ¿cierto? Aquí está la pared y no hay área circundante porque esto es pared y el trabajador lo tengo ubicado aquí, ¿sí? Entonces, entonces me dicen, ¿cómo hago para tomar los 4 puntos? Pues los debes distribuir esos 4 puntos en este espacio, en este espacio. En todo este espacio debes distribuir los 4 puntos del área circundante. ¿Listo? Una vez teniendo eso claro, el monitoreo central en el área de la tira visual, los 4 puntos de manera equidistantes en el área circundante, entonces los debemos promediar, ¿cierto? ¿Cómo así que promediar? ¿Sí? Entonces, cogemos esos 5 puntos, los sumamos y los dividimos por 5, ¿cierto? Eso es un promedio. Básicamente, promediamos los valores de iluminancia que hay en el área circundante, más los valores de la tarea visual, los dividimos por 5 y ahí nos va a sacar un promedio de los niveles de iluminancia en nuestra área de trabajo. Y ese valor promediado es el que nos dice la norma que debemos cumplir con los requisitos establecidos. Recordemos que hoy la norma nos habla de un valor central, pero ¿qué nos dice? Que no deben estar por debajo, ¿sí? Que deben ser igual o superior. ¿Listo? Iguales o por encima. También hay que tener otro factor muy importante, y es que dentro de los análisis de los resultados o dentro del análisis de los niveles de iluminancia en nuestros puestos de trabajo, ya vamos a encontrar 2 criterios, ¿sí? El primero es un criterio de cumplimiento o un criterio de conformidad, porque lo que nosotros establecemos o lo que nosotros ejecutamos desarrollando toda esa valoración del riesgo es una valoración de conformidad en los diferentes puestos de trabajo. Saber si la iluminancia que está llegando a mi puesto es conforme a lo que me dice la norma. Entonces, ese es el primer cumplimiento. El nivel de iluminancia promedio, si es conforme o no conforme. ¿Sí? ¿Cuándo es no conforme? Pues cuando está por debajo, porque la norma nos dice que no puede estar por debajo, sí, que no deben estar por debajo. Entonces, es el primer criterio de conformidad. Y el segundo criterio es el criterio de uniformidad, ¿sí? Entonces, es muy importante que ese criterio de uniformidad no lo vayamos a confundir, porque les hago aquí un caso hipotético. La uniformidad puede cumplir, pero el criterio no cumple. El criterio de conformidad no cumple.
Entonces, hay que tener mucha claridad sobre ese concepto, porque yo les puedo decir a ustedes, vean, resulta que yo tengo una uniformidad, un ejemplo, yo evalúo los 5 puntos y resulta que yo tengo una iluminación promedio, ¿cierto? De 300 luxes, ¿cierto? Esa es mi iluminación promedio, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esta iluminancia promedio y posiblemente vamos a distribuir esto, vamos a decir que la iluminación en el área circundante me dio 300 y el área de la tarea visual es 300. Entonces, 300 sobre 300, que es el criterio de uniformidad, ¿cierto? Vamos a volver un poquito para que lo recordemos, dice, promedio del área circundante, entonces vamos a decir que este promedio de acá nos dio 300, ¿sí? Y que el área de la tarea visual me dio 300. Entonces, cuando hago esta relación, esta uniformidad se me convierte en 1, ¿cierto? 300 sobre 300 es 1. Entonces acá yo les digo, listo, entonces tengo una uniformidad de 1. Esa uniformidad cumple, ¿por qué? Porque esta uniformidad es mayor o igual a 0,4, ¿cierto? Ahí estoy cumpliendo uniformidad, pero resulta que la norma me dice a mí que el nivel de iluminancia promedio, este nivel de la norma, es 500 luxes. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, tengo la uniformidad, me cumple, claro, porque es 300, pero el criterio de conformidad con respecto a la norma no me va a cumplir. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros estamos determinando esos valores de iluminancia, porque hoy por hoy nos trae esos 2 criterios y los 2 criterios se deben cumplir. Es lo ideal, que la uniformidad sea mayor o igual a 0,4 y que los niveles de iluminancia promedio sean mayores o iguales al nivel recomendado por la nueva resolución. Entonces, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, va a complicar, puede que complique un poquito esa identificación del riesgo y esa valoración que le puedan dar los higienistas dentro de los certificados, ¿cierto? O de conformidad, ¿cierto? Básicamente los certificados de conformidad los encontramos dentro de unos informes técnicos. Entonces es muy claro y es muy, 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 muy importante que ustedes entiendan la diferencia entre uniformidad e iluminancia. Como la norma no nos deja claro a nosotros eh, hasta cuánto por encima cumplimos, entonces por eso es importante establecer ese nivel de deslumbramiento o ese índice unificado de deslumbramiento conocido como UGR, ¿sí? Ese índice de deslumbramiento la norma nos lo trae y nos dice que es el índice de deslumbramiento límite, es decir, el máximo, es lo máximo permitido. Entonces, cuando se evalúa el UGR, ¿qué se debe tener en cuenta? Que ese UGR esté por debajo del límite recomendado por la norma para garantizar que no hayan deslumbramientos. Entonces, ahí es como la manera en que identificamos cuánto por encima podemos estar. Entonces, aunque la norma nos dice, nuevamente, que no debe estar por debajo, entonces quiere decir que si es igual o superior, estamos cumpliendo, estamos conformes, pero ¿cuánto por encima? Entonces, ese es un interrogante que nos queda, ¿cierto? Entonces, hay que evaluar un UGR. Entonces, ahí lo respondemos. Entonces, ese UGR debe determinarse, o sea, la norma no lo especifica cómo se determina ese UGR, ¿cierto? Y nos remite a una norma de la Comisión Internacional de Iluminación. La Comisión Internacional de Iluminación es la CIE, ¿cierto? Y nos dice, si usted quiere saber cómo se calcula el índice de deslumbramiento unificado, usted debe remitirse a la CIE 117 del año 1995, en el cual se tienen en cuenta
la distribución de cada una de las luminarias con respecto al ángulo de visión de, del trabajador que está específicamente en el puesto de trabajo que se está evaluando. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Algo que nos dice la norma y es que el método de cálculo del UGR no aplica para luminarias, que son bañadoras de pared, ¿sí? Luminarias indirectas, ¿sí? Luminarias asimétricas, spot ajustables o con superficies luminosas muy pequeñas o muy grandes. ¿Cómo así que superficies muy pequeñas o muy grandes? Y entonces cuando nos dice que las superficies de luminosas muy pequeñas es cuando son menores o iguales a 0,005 metros cuadrados. Y cuando son muy grandes, nos dice que 1,5 metros cuadrados. Entonces, ese índice de deslumbramiento unificado no se calcula o no se tiene en cuenta nuevamente para luminarias bañadoras de pared, luminarias indirectas, spot ajustables o luminarias con superficies muy pequeñas o muy grandes. ¿Sí? Importante tener en cuenta dentro de todo este cambio normativo, ¿cierto? Que nosotros eh, a veces se nos complica el monitoreo, la identificación de ese UGR. Entonces, digamos que hoy con INTEC, ¿cierto? Como tal, les puedo decir que hay una guía de la Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional, de la ACHO, en la cual nos dice que podemos establecer una relación de brillos y poder decir si la persona puede tener o no brillos o percibir o no brillos dentro de su campo visual. ¿Sí? Entonces, esa relación de brillos básicamente, ¿qué es? Nosotros vamos a monitorear un punto A, un punto B, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que un punto A, un punto B? Entonces nos va a decir que ese punto A va a ser sobre la superficie de trabajo, ¿sí? Y que el punto B va a ser en el campo visual de la persona, ¿sí? Y que esa relación de A sobre B, esa relación debe ser menor que 3. Entonces, cuando tomamos un nivel de iluminancia aquí y un nivel de iluminancia aquí, ¿cierto? Anteriormente lo podíamos hacer así, claro, un punto aquí, un punto acá. Pero hoy que nos está diciendo la norma, si yo quiero saber los niveles de iluminancia en el punto A, que es donde el área de la tarea visual, tengo que hacer ¿cuántos? 5 puntos. Entonces, este A se me convierte en 5 puntos. Y el B, pues sigue siendo uno solo, a la altura de los ojos de la persona, ¿cierto? Donde está su campo visual. Entonces hago esta relación del valor X que me da aquí sobre un valor Y que me da aquí y ese valor, digamos que me da un valor Z y ese valor debe ser menor a 3. Si me da menor a 3, puedo decir que la relación de los niveles de iluminancia que llegan al área de la tarea visual con respecto a los niveles de iluminancia que llegan al campo visual de la persona no le están generando brillos. ¿Sí? Pero si es mayor a 3, podemos decir que efectivamente eh, hay brillos, hay brillos. Listo, para que lo tengamos muy, muy, muy en cuenta. Esto, pues, básicamente lo sacamos, como les decía, de una guía ACHO, que es de la Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional. Importante, muchachos, mantener una actualización continua dentro de los protocolos del monitoreo, mantenimiento de los sistemas de iluminación dentro de los espacios laborales. Esta actualización es súper importante para nosotros estar a la vanguardia, mantener nuestros sistemas de gestión actualizados, ¿cierto? Y cumpliendo pues con todas las normativas que hoy por hoy, todos los cambios normativos que hoy por hoy se vienen desarrollando. Listo, es muy importante tener eso en cuenta. Y ya para finalizar un poco esto y poderles resolver a todos ustedes las dudas y las preguntas, eh, ¿qué impactos a la salud podemos tener? Entonces, tanto la deficiencia como el exceso de iluminación, ¿cierto? Nos puede generar una visión borrosa, ¿cierto? Eh, Poder generar una incapacidad visual transitoria, les hablaba de los deslumbramientos,
una inflamación de la conjuntiva. También podemos tener ese síndrome del ojo seco, entonces empezar a tener el uso de las gotas, etcétera, etcétera. Ojo rojo, dolores de cabeza, baja productividad, ¿cierto? Afectaciones al rendimiento, básicamente. Entonces es muy importante poder garantizar todas estas buenas prácticas y todos los niveles de iluminancia adecuados dentro de los diferentes espacios laborales para poder prevenir todos estos impactos a la salud. Es muy importante pues también tener en cuenta que estos impactos a la salud por lo general son de origen común y lo que hace esos niveles de iluminación que no están cumpliendo, que no son conformes, es agravar la situación, ¿cierto? Si yo ya tengo de pronto una migraña o yo sufro de migrañas y trabajo en espacios donde no estoy garantizando la adecuada iluminación, entonces, ¿qué va a pasar? Se me va a intensificar. Eh, Se me va a identificar ese dolor de cabeza, se me van a identificar esa migraña, se me va a volver más fuerte, se va a volver más recurrente. Sí, resulta que soy muy propenso a infección en lo ocular, ¿cierto? Por la actividad que yo desarrollo. No sé, en mi trabajo, un área de mantenimiento, por ejemplo, donde manejan grasas, aceites, entonces, no sé, me puede volar una partícula, me puedo tocar los ojos con las manos sucias, entonces puede ser que esté propenso a esto. Y los bajos niveles de iluminación van a ocasionar que esas condiciones se vean más agravadas. Entonces, por eso la importancia de mantener unos buenos niveles de iluminación en nuestras áreas de trabajo. Importante poder determinar hasta qué punto es bueno los niveles de iluminación, ¿cierto? Si estamos por debajo, ya sabemos que la norma nos dice que no estamos conformes. Si estamos por encima, dice, estás cumpliendo, pero entonces especial cuidado decir hasta dónde, ¿cierto? Hasta dónde estoy llegando con mis niveles de iluminación, los niveles de iluminación que tengo en cada uno de mis puestos de trabajo. Bueno, muchachos, vamos a darle entonces paso a las preguntas. De antemano agradecemos a todas las personas, a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy en este espacio virtual. Los invitamos entonces a que nos colaboren o nos ayuden con la encuesta de satisfacción, que dejamos el link en el chat. Y a las personas pues, que nos respondan la encuesta le enviaremos tanto certificado como la presentación del evento. Vamos a empezar con las preguntas. El señor Roy pregunta cómo se calcula el deslumbramiento. Ok, listo. Entonces empezamos con el deslumbramiento. Como lo decíamos, la norma como tal nos remite, voy a volverme un poco, nos remite a esta norma, la CIE 117, ¿cierto? Donde nos dice que es un criterio de alumbramiento. Y básicamente esa norma que nos va a decir, ¿cierto? Vamos a volvernos un poco más y nos va a traer este UGR que tenemos por acá, ¿cierto? Entonces, ese UGR, ¿cierto? Aplicando esa formulita. Sin embargo, ¿qué debemos de tener en cuenta dentro de todas estas variables? Hay que tener ángulos en los cuales nosotros movemos la cabeza con respecto a las luminarias. Hay que tener ángulos desde 0 hasta los 360 grados para poder determinar con certeza cuál es el factor de deslumbramiento o ese UGR al que están expuestas las personas. Como les digo, la norma, ¿cierto? No da mucha claridad sobre esto y simplemente nos va a remitir a la CIE 117 del año 1995 y nos dice, lean esto, ahí en esa norma se van a determinar todas las pautas para calcular ese deslumbramiento, qué equipos se necesitan y demás. Por lo general, cada una de las luminarias que nosotros instalamos en los sistemas de iluminación dentro de la ficha técnica tiene un valor UGR, ¿cierto? Entonces, como una buena práctica, el mirar, ¿cierto?
que los sistemas de iluminación que están instalando en nuestra empresa o dentro de los puestos de trabajo que tenemos, ese nivel de UGR pueda cumplir o esté por debajo del UGR que me recomienda la resolución para la actividad visual que ahí se desarrolla. ¿Listo? Entonces sería una muy buena práctica. También nos pregunta el señor Jonathan Ramón que le recordemos las normas para el factor de mantenimiento. Claro que sí. Entonces, dentro del factor de mantenimiento, vamos a devolvernos un poco, ¿cierto? Es la normativa que nos va a hablar de todo lo que incluye el factor de mantenimiento, es la CIE 97, ¿cierto? La CIE, recuerden que es la Comisión Internacional de Iluminación, entonces esta CIE 97 nos va a dar toda la información respectiva frente a ese factor de mantenimiento. Y la metodología de cálculo se especifica en el anexo A de la ISO 22012, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, la señora Laura Rivera nos pregunta, ¿podemos tomar un ejemplo en caso de que la relación DC es superior a 2? Ok, entonces aquí vamos a, básicamente es todo lo que hablamos acá, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer aquí un cálculo, básicamente, donde nosotros podamos decir que nuestra relación es superior a 2 o igual a 2, ¿cierto? Entonces vamos a decir algo muy sencillo. Vamos a poner que el largo, o sea, el D es 4, ¿cierto? Y nuestro ancho es 2, ¿cierto? O sea, nuestro D es 4 y nuestro C es 2. Entonces, 4 y 2, esto nos da una relación de 2. Como es igual a 2, entonces automáticamente este valor se convierte en D, ¿cierto? ¿Cuál se convierte en D? Este valor que está aquí abajo, ¿cierto? Que es el C, que es lo que nos dice aquí. Es decir, la relación del lado más largo con el lado más corto es de 2 o más, entonces D se convierte en la dimensión más corta del área. Entonces, esa D se convierte en C, ¿sí? Básicamente. Entonces, cuando ponemos en el cálculo, ¿cierto? 0,2 por 5, ¿cierto? Elevado al logaritmo en base 10 de ¿qué sería? 2, ¿cierto? De 2. Entonces, ese valor sería 0,3. Entonces, este factor P por aquí sería 0,3. ¿Listo? Después de tener ese 0,3, vamos a decir que este número de puntos va a ser la relación de D sobre P. Recuerden que D ya es C, entonces sería la relación de 2 sobre P, que es 0,3. ¿Sí? Entonces aquí ya hacemos que 2 dividido 0,3 es igual a 6,66, 6,6. Y recuerden que aquí nos dice que debemos aproximar este valor al número entero más cercano. Entonces vamos a decir que esto es igual a 7 puntos. ¿Sí? Y esos 7 puntos hay que distribuirlos acá. ¿Cierto? ¿Cómo los vamos a distribuir? Pues ahí es cuando nosotros tenemos que decir, venga, miremos cómo distribuimos 7 puntos, ¿cierto? Dentro de toda esta área. Entonces voy a hacer aquí un cuadrito, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo podemos distribuir. Tan. A ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Nos tocaría como algo así. Listo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos tocaría sacar un puntico más para poder nosotros determinar ese número de puntos. Entonces, vamos a mirar, a ver cómo le hacemos, porque la idea, bueno, ¿qué puede pasar? Aquí es cuando
empieza a Cristo a padecer, porque hay que hacer una distribución equidistante de los puntos y pues obviamente 7 dentro de un área cuadrada, por decirlo así, no va pues, como a generarse de una manera equidistante. Entonces habría que determinar un punto de medición de pronto por acá, ¿sí? O de pronto por acá, o de pronto por acá, ¿cierto? De modo que se divida una de estas cuadrículas. También, ¿qué puede pasar? Recuerden que voy a decir algo, si tenemos el área, una circunferencia, por ejemplo, ¿sí? Hay que distribuir los puntos en la cuadrícula y tomar los valores en la circunferencia. Entonces también puede ser de acuerdo a los valores que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces esto sería como un ejercicio pues práctico de cuánto, de cómo se podría hacer el cálculo, ¿cierto? Cuando D se convierte en C. Bueno, también la señora Angélica Blanco nos pregunta, en el caso de los puestos continuos, de igual manera hago 5 mediciones por cada puesto de trabajo. Si tienes puestos contiguos, es decir, uno al lado del otro, entonces vamos a hacer aquí un esquemita rápido. Digamos que acá hay un puesto y acá al lado hay otro, ¿cierto? Acá hay otro puesto, ¿cierto? Este es el escritorio, por acá está la personita. Entonces, lo que tú puedes hacer es, dependiendo, si quieres evaluar los niveles en el área general, puedes determinar una malla de medición, ¿sí? De manera general. De lo contrario, si tú quieres evaluar el área específica en esa tarea visual, debes hacer los 5 puntos, ¿cierto? Posiblemente estos trabajadores, este trabajador y este trabajador, estén compartiendo el área circundante. ¿Listo? Estén compartiendo esta área circundante. Entonces, esta área circundante se vuelve la misma para este y este. Pero aquí podría haber otra área circundante, ¿cierto? Atrás hay otra área circundante y adelante hay otra área circundante. Entonces, sí hay que determinar. ¿Por qué? Porque los valores o los niveles de iluminancia van a variar. ¿De qué? De la ubicación de las luminarias, del ingreso de la luz natural, ¿cierto? Del tipo de tarea visual que se esté ejecutando en cada uno de esos puestos. Entonces, muy importante, porque si aquí tengo, por ejemplo, una ventana, ¿cierto? Voy a decir una ventana, acá hay un ingreso de luz natural. Entonces, este ingreso de luz natural a este colaborador lo puede le puede generar mayor iluminancia con respecto al puesto de este colaborador. Entonces te tocaría, y puede que la iluminación de este segundo colaborador solo dependa de qué, de un sistema de iluminación. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta y valorar los diferentes aspectos en cada uno de los puestos de trabajo. Entonces, lo puedes hacer como por malla de medición o lo puedes hacer por punto, especificando la determinación de la tarea visual. ¿Sí? Bueno, el señor Carlos García pregunta, si bien la norma nos dice que los límites de la luminancia pueden estar por encima de los límites establecidos, ¿hasta qué nivel sería adecuado sobrepasarse teniendo en cuenta que los niveles podrían considerarse como contaminación lumínica? Ok, listo. Entonces ahí vamos, como eso tiene relación un poquito a la primera pregunta donde nos hablaban del deslumbramiento, ¿cierto? La norma no es específica y no nos dice a nosotros hasta qué punto por encima es bueno, ¿cierto? Que no afecte las condiciones de los trabajadores. Entonces, como les digo, ¿qué se puede tener en cuenta? Ese índice UGR, ¿cierto? Garantizar que estén por debajo de ese UGR límite que nos establece la norma, o en su defecto, podemos hacer un monitoreo de brillos y establecer si esos brillos están afectando o no. Si tenemos, si hacemos un cálculo de deslumbramiento y nos da que ese cálculo de deslumbramiento está por encima del límite, quiere decir que tengo muchos niveles de iluminación. Entonces, debo de disminuir, ¿cierto? Debo de opacar un poquito esos niveles de iluminancia que están llegando sobre mi puesto. ¿Para qué? Para disminuir ese límite de deslumbramiento unificado.
Igualmente pasa con los brillos. Si esa relación me da mayor a 3, yo automáticamente digo, no, está mayor a 3, entonces digo, tengo mucha iluminancia, debo de disminuir los niveles de iluminancia para poder garantizar un confort visual. Bueno, Fran Peña pregunta, ¿el UGR no debería proporcionarlo la empresa que diseñó el sistema de iluminación y por ende la empresa es el responsable de proporcionar esa información? Dentro de los diseños de los sistemas de iluminación, las empresas deberían tener en cuenta todos estos aspectos, ¿cierto? Las tareas visuales que se están desarrollando en cada uno de los puestos o de las áreas determinadas, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se va a hacer un diseño de sistemas de iluminación? Si la empresa que va a ejecutar ese diseño de iluminación tiene claro dónde, en qué puestos, en qué puntos se van a desarrollar las tareas visuales, ellos pueden decir, aquí eh, voy a cumplir con los criterios que me dice la norma, ¿cierto? Hablando de iluminancia, uniformidad y deslumbramiento, ¿sí? Teniendo en cuenta eso. Pero si ellos no tienen claridad, es decir, tengo un área abierta y la empresa no ha determinado dónde voy a ubicar los puntos, el diseñador o la empresa o la persona natural que esté diseñando ese sistema de iluminación debe de determinar que toda el área es para ejecutar tareas visuales, sin determinar o tener en cuenta el área de fondo, ¿sí? Porque la uniformidad va a cambiar. Entonces, ellos dentro de los diseños de iluminación y todo ese programa del diseño de iluminación, ellos le deben entregar a la empresa, si es así, el factor de mantenimiento, garantizando el UGR, la uniformidad y el nivel de iluminancia. ¿Para qué? Para cada una de las tareas visuales que se van a desarrollar dentro de los espacios donde se está haciendo ese diseño. Bueno, John Steven Bedoya nos pregunta, ¿con una licencia de SST en higiene industrial se puede realizar y firmar informes o se debe realizar una especialización o diplomado enfocado en iluminación? Ok. La norma, al principio, bueno, y al principio nos decía, vea, hay unos cambios, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a decir esa norma? Que tenemos unas exigencias para la evaluación y control del riesgo, ¿cierto? Esas exigencias son muy claras y en las disposiciones transitorias nos dice, ¿cierto? Entonces nos dice que para personas naturales que diseñen sistemas de iluminación o fabriquen componentes para los sistemas de iluminación deben tener certificación ONAC, ¿sí? Pero también por allá en el parágrafo 1 nos dice a nosotros que hay evaluadores de conformidad. Y esos evaluadores de conformidad básicamente nos está diciendo la norma que están en compañía de las ARLs, donde nos dice que las ARLs van a exigir que van a exigir que se cumplan los requisitos normativos. Entonces, ¿qué se debe garantizar? Que dentro de la licencia, ese sería tu certificado, ¿cierto? La licencia para prestar servicios en higiene ocupacional. Entonces, ahí es muy importante que dentro de la licencia tengas el alcance en higiene ocupacional para poder ejecutar monitoreos y firmar los informes que al fin y al cabo los informes vienen siendo esos dictámenes de inspección o esos dictámenes de conformidad. Entonces, y esa licencia sería tu certificación, ¿cierto? La licencia te certifica a ti como cada una de las competencias en las cuales el profesional puede ejecutar su actividad laboral. Entonces, es muy importante tener eso, siempre y cuando sea en evaluación de conformidad. Pero si es para diseños de iluminación, o fabricación de componentes para los sistemas de iluminación, debes tener una certificación ONAC. Listo. Aquí nos dan un ejemplo. Se realizan mediciones en tres planos. 481, 525, 416. El promedio me da 474. La iluminancia establecida es de 500 por la tarea visual.
pero su uniformidad es de 0,6. ¿Cómo verifico que la uniformidad es adecuada? Entonces, para verificar que la uniformidad es adecuada, lo que debemos hacer es establecer este criterio de uniformidad, ¿sí? Entonces, recuerden que yo les decía ahora, hay un criterio de uniformidad general, ¿cierto? Donde nos va a decir que debemos de tener el promedio del área circundante. Recuerden que este promedio del área circundante son 4 puntos. 4 puntos que se miden en el área circundante. Entonces aquí vamos a tener un valor 1, más un valor 2, más un valor 3, más un valor 4, ¿cierto? Dividido 4, ¿cierto? Ese sería nuestro promedio en el área circundante. Y aquí sería el valor en luces del área de la tarea visual, que es un solo punto central. Entonces, cuando hago la relación de este promedio del área circundante, que serían 4 puntos, con respecto a un punto del área de la tarea visual, me dice que ese valor debe ser mayor o igual a 0,4, ¿cierto? Pero resulta que esto es un criterio general de la norma. ¿Por qué? Porque recuerden que por cada tarea visual, la norma en su tabla, ¿sí? Si tenemos la norma a partir de la página, denme un momento, entonces, a partir de la página 128, desde la página 128 a la página 149, la resolución 40-150, desde la página 128 a la página 149, tiene la tabla donde nos dice a nosotros los criterios de cumplimiento por cada una de las tareas visuales. Entonces es muy importante que verificar que esa uniformidad esté de acuerdo al criterio que establece la tabla, ¿cierto? Que aparece tal cual con estas siglas, ¿sí? Si no se cumple ese criterio, básicamente estamos diciendo que estás con un incumplimiento o estás no conforme, esa uniformidad es no conforme con respecto a los requisitos establecidos. Bueno, también nos pregunta el señor Vladimir Ramírez en qué norma dice que se deben hacer 4 puntos en la periferia. En la ventilador, ¿cierto? La resolución 40-150 de 2024 nos dice a nosotros que debemos hacer 4 monitoreos en la periferia, en donde nos dice 4 monitoreos equidistantes en la periferia del área donde se desarrolla la tarea visual, ¿cierto? La norma nos dice en qué numeral, donde nos dice determinación de puntos por tarea visual. Entonces es muy importante tener en cuenta que la normativa nos establece cada una de estos conceptos. Específicamente en la página 265 de la resolución 40-150 del 2024. Tenemos otra por acá. Para el cálculo del número de mediciones, ¿por qué no usaste la fórmula x más 2 al cuadro que recomienda la guía de iluminación, que es más sencilla? Listo. Porque nosotros nos estamos basando bajo el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público que es emitido por el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, esto es una resolución, ¿cierto?, para Colombia. Entonces, nos dice que nosotros, toda esta valoración de conformidad y la determinación de la malla de medición, la vamos a tener en cuenta bajo esos criterios. ¿Sí? Entonces, por eso establecemos esa norma, esta malla de puntos o la cantidad de puntos a evaluar, perdón, sería esta de por acá, con respecto al reglamento técnico de iluminación y alumbrado público emitido por el Ministerio. Por acá tenemos una última pregunta, específicamente, ¿qué variables o datos deben evaluarse en un informe de higiene ocupacional? Creo que el cálculo del factor de mantenimiento no entraría, ¿o sí? Ok. La norma como tal nos dice que para emitir conceptos vamos a ver aquí, cuando nos dice a nosotros que vamos a emitir un concepto de cumplimiento, ¿cierto? O de conformidad, es un criterio de conformidad de los sistemas de iluminación, la norma que nos exige a nosotros que debe contener el informe técnico. La identificación de el área de la tarea visual, la identificación del área circundante, ¿cierto?
la identificación del área de fondo sí aplica, ¿cierto? De acuerdo a todo lo que hemos venido conversando. El cálculo de la uniformidad y la comparación de ese cálculo de la uniformidad con los criterios de la tabla, ¿sí? El cálculo de la iluminancia promedio, ¿sí? Y el criterio de conformidad, ¿cierto? También nos habla de anexar los certificados de las acreditaciones, ¿cierto? Es decir, si son las profesionales que van a evaluar conformidad, es decir, la licencia en seguridad y salud del trabajo con enfoque o con alcance en higiene ocupacional y los certificados de calibración de los equipos de medición. Eso es lo que nos exige como tal que debe contener el informe técnico. El coeficiente de mantenimiento no es obligatorio, no es obligatorio dentro de los informes técnicos, sin embargo, es un factor importante que deben tener las empresas dentro de sus diseños de sistemas de iluminación. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, YouTube y Facebook. Y nos encontrarán como @conintexas. Muchísimas gracias y feliz noche a todos.